En Pedro Olalla és escriptor, hel·lenista, professor, traductor i cineasta. I ha vingut aquí avui per parlar de Viajeros por Grecia, la figura singular del Periegeta. Aquesta és la segona conferència que fem en el marc de Viatges i Viatgers, que va començar a principi de curs, i aquesta és la següent. Després, en el final, quan l'hagi presentat, vos diré les altres dues, perquè vos apunteu en temps i si véssim que hi ha tanta... intentarem cercar un espai una mica més gran, que hi pugueu caure tots. Bé, Olalla viu a Atenes des de 1994. La seva obra literària i audiovisual explora i dona a conèixer la cultura grega i humanista, combinant elements literaris, plàstics i científics mitjançant un llenguatge marcadament personal. Pel conjunt de la seva obra i per la seva tasca en la promoció de la cultura grega, ha rebut, entre d'altres reconeixements, el títol d'ambaixador de l'hel·lenisme de l'Estat grec, cavaller de l'Ordre del Mèrit Civil de l'Estat espanyol i membre associat del Centre d'Estudis Hel·lènics de la Universitat de Harvard. A Acantilado ha publicat Història menor de Grècia, el 2012, Grecia en el aire, 2015, De Senectute Politica, 2018, i Palabras del Egeo, el 2022. L'edició commemorativa de Cervantes i Grècia, de 2016, i les traduccions de Lirio i Serpiente, de Nikos Kazantzakis, i El apuesto capitán, de Menis Koumandereas. Me perdonarás perdona mi griego perquè no tengo ni idea. I abans de donar-li la paraula, dimecres 22 d'abril, programat per fer aquí mateix, tindrem Maria Belmonte, que vendrà a parlar de Viajeras por el Mediterráneo, Las mujeres del Gran Tour, i dia 13 de maig, també aquí mateix, Irene Cordón, 1000 milles pel Nil, el viatge d'Amèlia Edwards. Ja vos dic, si vos inscriviu, vos agrairem, perquè si veiem que hi ha molta demanda, intentarem canviar d'espai i fer-ho a l'edifici Sarriera, que tenim més places. Moltes gràcies. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias a todos los asistentes. La verdad es que me sabe mal, como dicen en esta lengua, que se haya quedado tanta gente fuera. El próximo año tenemos que ir a Sommoix. Y bueno, muchas gracias por venir. Mañana, sin embargo, quien lo desee tendrá ocasión de asistir también a otro acto que con la universidad vamos a hacer en el Centro Internacional de Fotografía Toni Catany de Llucmajor, en el que el profesor Pep Campillo, de aquí de Mallorca, aquí presente, y yo pues presentaremos el recién aparecido Atlas mitológico de Grecia, reeditado 25 años después de su primera edición original en Atenas, y lo presentaremos allí en el Centro de Fotografía, poniendo un énfasis especial en la parte fotográfica de esta obra, que es lo que más me une como fotógrafo a Toni Catany. Así que quizás tengamos ocasión de vernos mañana, o alguna persona que se haya quedado fuera hoy podría asistir mañana. La verdad es que en estos tiempos que corren suceden cada día cosas tan graves que cualquier otro tema del que hablemos parece casi una frivolidad. Pero, no obstante, no hay que desfallecer y hay que seguir defendiendo el pensamiento y la verdad, cosas que cada vez están más amenazadas, y en la medida de lo posible cultivando estas artes de la paz. Así que me siento muy agradecido, como digo, a que hayan venido a escucharme, de esta invitación de la Universidad Internacional, la Universidad de las Islas Baleares, y, por supuesto, del esmero que han puesto personas como Bárbara Obrador y Magdalena Brotons, que en estos momentos está en Roma, para hacer posible este acto sobre viajeros históricos por Grecia, en el contexto que acaba de anunciar Bárbara. Me gustaría comenzar por una cita que considero muy elocuente, aunque a la vez es muy tierna y muy chocante. Dice: en esta ciudad de Atenas nació el rey Júpiter, y allí estudió y aprendió tanto que supo muy bien todo el trivio y todo el cuadrivio,
que son las artes que llaman liberales. Así reza en la primera página de uno de los más preciados códices de la literatura española, la famosa General Historia de Alfonso X el Sabio, que conocerán, yerno de Jaume I, el conquistador de Mallorca. La verdad es que la lejanía y la confusión que acusa este enternecedor fragmento caracterizan de algún modo la imago, la imagen que en aquel tiempo ya de la Baja Edad Media se tenía de Grecia, ¿no? De lo que era el Oriente bizantino todavía. Y denotan, por otro lado, el voluntarismo de los reyes hispanos por entroncar con sus antepasados griegos. Y digo antepasados porque no en vano toda la General Historia no es sino un esfuerzo por trazar la transmisión de poder, lo que ellos entendían como una transmisión de poder desde los héroes homéricos de Grecia y de Troya. Aparecen citados Cadmo, Heracles, Aquiles, Odiseo, Alejandro, a través de Eneas, fundamentalmente, de la casa Julia romana, de los emperadores romanos, de los reyes godos después, etcétera, hasta los monarcas medievales. Había una conciencia y un voluntarismo histórico de conectar con esas figuras del pasado. Ahora, nuestra pregunta sería, ¿de dónde les llegaba el conocimiento de lo griego? ¿Cómo les llegaba el conocimiento de lo griego? Evidentemente hay una vía, que es la vía que prevalecía, que es la vía literaria. La vía literaria fundamentalmente latina, con la que estaban mucho más familiarizados. Había muy pocas personas, casi ninguna, que supiera griego en la época de Alfonso X el Sabio en estos momentos, menos todavía en épocas anteriores, y será ya a partir del siglo XVI prácticamente cuando algún español empiece a saber algo de griego. Había una vía latina, como digo, a través de traducciones, a través del latín propiamente y de algunas traducciones que se hacían al romance, y después una vía también árabe, islámica, preislámica, hebrea, árabe-hebrea, que venía por Siria, desde Damasco, antes desde Bagdad, y que cruzando por todo el Magreb y el Masrek, y entraba por Al-Ándalus y llegaba precisamente a Toledo, a la famosa escuela de traductores que se había conformado en torno a la corte de Alfonso X en Toledo. De esto hablaremos un poquito más adelante. Por no perder el hilo, para decir que junto a las fuentes literarias, la otra forma de conocimiento de lo griego, aquella lejanía de esos países, eran los testimonios directos, o serán a lo largo de la historia, bueno, menos mal. Junto a esta vía tenemos los testimonios directos de los viajeros que fueron apareciendo a lo largo del tiempo y que, lógicamente, en el caso de Roma había una cercanía, una continuidad, porque Roma pues siempre había sido cristiana, católica, siempre nunca interrumpió sus relaciones con el Occidente. Era la capital y era la parte del Occidente y la sede del papado. Sin embargo, con el Oriente bizantino, ya sobre todo ya desde la partición del imperio, con Arcadio y Honorio, pues aquella zona va quedando cada vez más desconectada y más lejana. No tanto como pensamos, pero sí muy significativamente. ¿Quiénes fueron, pues, esos viajeros? Ahí es donde vamos a intentar conocer algo hoy. Evidentemente son pocos, pero son muchos como para tratarlos pormenorizadamente en un acto como el de hoy. Así que me voy a limitar a hacer una especie de una dismembraiecta, por decirlo así, con un latinajo, ¿no?, de miembros sueltos que podrían representar esta cadena de personajes que nos llevarían desde un pasado ya bastante remoto hasta una actualidad bastante próxima. Eran religiosos, eran soldados, mercaderes, diplomáticos, estudiosos, ya en una época más tardía, y aventureros. No faltaron muchos aventureros que hicieron este tipo de viajes y que
y que nos dejaron sus testimonios. Eso es casi tan importante como el propio viaje que hicieron, fueron los testimonios que dejaron muchos de ellos. Y hoy quisiera hablar de alguno de ellos, como digo, de dos formas distintas. De algunos, a través de una serie de algunos hablaré de forma oral, diciendo algunas cosas sobre ellos, no deteniéndonos demasiado para que dé tiempo a mencionar a bastantes. Y otros en particular, 6 en particular, me gustaría tratarlos a través de una semblanza literaria tomada del libro de Historia Menor de Grecia, que es uno de los libros que mencionó antes Bárbara Obrador, y que son breves estampas que retratan una actitud, un momento de zozobra, de afirmación, de decisión en la vida de personajes que de alguna forma pertenecen a la segunda línea de la historia, pero que su actitud ética ha servido para sacar adelante muchas cosas que probablemente sin ese denuedo no conoceríamos en nuestros días. Así que sabiendo que van a ser solo fragmentos, pues nos lo planteamos de esta forma. Pero sabiendo también que la historia, como la propia memoria, está hecha de fragmentos, es selectiva, es fragmentaria, es inevitable, que es un gran mosaico, por poner un ejemplo visual, que vamos rellenando con teselas que van apareciendo debajo de las piedras y en los manuscritos hallados y que van haciéndonos recomponer muchas veces ese puzzle. La historia no es una construcción tan sólida como solemos creer, es algo mucho más frágil y es una construcción infieri que se va haciendo en cualquier caso. Y la historia es a la humanidad como la memoria es al hombre en ese sentido. Y también la historia es una disciplina griega, nacida griega, y que nace precisamente como viaje, como una disciplina viajera. Por eso la saco a colación en este sentido, como una aventura viajera indagadora. La indagación unida al viaje, el viaje como acto que propicia la indagación, es precisamente lo que puso a Heródoto de Halicarnaso, tenido por el padre de la historia, en sus viajes por todo el Oriente Próximo, por Egipto, por la Magna Grecia, etcétera, que nos dejó como obra pues, los famosos libros de historia de Heródoto dedicados a las 9 musas. Es más, Heródoto empieza su historia con unas palabras que es «Irodotu alicarnaseos histori apodisix hide». He aquí la prueba de las indagaciones, historí es la palabra que utiliza como indagación, he aquí la prueba de las indagaciones de Heródoto de Halicarnaso. Es la primera vez que aparece documentada en los textos la palabra historia con este sentido moderno, con este sentido actual que le damos nosotros y significando claramente la indagación de sus viajes. Así que de las indagaciones que hizo precisamente viajando por el mundo, va a versar el primer fragmento que voy a leer. Es el momento en que encontramos a Heródoto, ya casi, no al final de su vida, pero ya en una edad provecta, en Turios, en la Magna Grecia, una colonia ateniense que se acababa de fundar. Turios, Magna Grecia, 443 a.C. Hace meses que esta hermosa bahía está viendo nacer una nueva ciudad. Lleva el nombre de Turios, tomada de la fuente que el oráculo de Apolo señaló para su ubicación, no lejos de las ruinas de la vieja Síbaris. Desde el amanecer, las naves descargan materiales en el muelle y los bueyes acarrean fustes hasta el llano sobre el que se construye la nueva ágora. A lo largo de avenidas ideales trazadas a cordel sobre la hierba, cientos de obreros excavan cimientos y levantan muros de sillares inmersos en una especie de delirio colectivo. Bajo este cielo azul y luminoso, nace esta primavera una ciudad con clara vocación panhelénica, una fundación alentada por el ímpetu democrático de Atenas, un buen lugar, en fin, para un apátrida viajero como el halicarnasio Heródoto, que ahora, desde esta colina que cierra por el sur el puerto, contempla pensativo el trajín de los canteros y los estibadores. Heródoto abandonó la humilde Halicarnaso de muy joven, expulsado por conspirar contra el tirano impuesto por los persas.
Pasó entonces a Samos, pero sus inquietudes le llevaron muy pronto a recorrer la costa de Anatolia y la del Ponto, a visitar las islas del Egeo, a internarse en Asia hasta llegar al Éufrates, a remontar el Nilo hasta la lejana Alefantina y a conocer Fenicia, Libia y buena parte de la Hélade. Estos últimos años ha vivido en Atenas, compartiendo la amistad de Sófocles y de algunos sofistas. Calladamente, Heródoto se enorgullece de sentirse ciudadano del mundo, como un día lo fueron Solón, el escita Anacarsis, el propio Homero. Ahora el viajero ha decidido establecer su residencia en Turios y quedarse aquí a exponer en un relato en prosa lo que ha intentado descubrir durante todos estos años vagando por el mundo: la causa de las guerras de las que proviene su destierro, el origen profundo del enfrentamiento entre griegos y bárbaros. Ha decidido que en su obra no habrá musas que narren sucesos heroicos. No compondrá una genealogía mítica ni una epopeya. Lo que escriba será algo diferente, el resultado de sus indagaciones personales sobre lo ocurrido en el mundo durante el tiempo de los 4 últimos reyes persas: Ciro, Cambises, Darío y Jerjes. Heródoto desea referir puntualmente lo que ha visto, lo que ha llegado a comprender mediante la razón y lo que ha recabado de testigos presenciales de los hechos y de sus herederos. Tampoco dejará de contar aquello que le han dicho como cierto, aunque lo considere fruto de la fantasía, pues opina que negar a la memoria tales tradiciones no habrá de reportar más luz a la verdad en el futuro. La obra que se propone compilar en esta nueva patria demostrará que aún en la incertidumbre de lo humano, los sucesos que conforman la vida de los pueblos están en gran medida sujetos al valor y a la virtud de los hombres. Será una narración hecha sin acritud y con empatía, un gesto compasivo ante el sufrimiento y la desgracia de los que se ven envueltos en la guerra, una defensa de esa libertad por la que él mismo combatió de joven al tirano de su tierra natal, por la que huyó al exilio, por la que los griegos se enfrentaron a los persas en las batallas que ahora se dispone a contar. A su llegada a Turios, se me había olvidado poner la foto de Turios, a su llegada a Turios, resuelto a culminar su labor, Heródoto ha decidido que los protagonistas de este insólito relato, hecho a base de viajes y preguntas, no serán los dioses ni los héroes, no serán sus compatriotas ni sus enemigos, no serán siquiera los griegos o los persas, serán los hombres, todos los hombres. Pues con esta semblanza de Heródoto, que sería un periegeta, digamos, avant la lettre, antes de que el propio término se consolide con otros que vinieron después, como el que vamos a hablar a continuación, pues comienza la historia, la historiografía, propiamente dicha como disciplina griega del siglo de oro, y unida a esta idea de viajar que no ha desaparecido todavía de la labor de los historiadores. Hemos referido en el título de esta charla un subtítulo que dice la figura singular del periegeta. Y esta figura es la que vamos a comentar ya directamente con el caso de Pausanias, muy conocido. El periegeta es el viajero que deja, el viajero con inquietudes anticuarias, fundamentalmente históricas, que deja una descripción de su viaje. La palabra periígisis viene de perigume, de recorrer un lugar, significaría más bien el recorrido. La obra de Pausanias se llama concretamente el Hados Periígisis, el recorrido por Grecia, aunque la conocemos en castellano normalmente con el título de Descripción de Grecia, porque precisamente cuenta para nosotros, más que haya hecho el viaje, el que haya dejado una descripción para el futuro. De hecho, sin la obra de Pausanias, gran parte de todo lo que hoy conocemos de la Hélade serían solo piedras anónimas. Él hace un recorrido por Grecia, por la Grecia que ya en su tiempo consideraba que
que formaba casi parte del pasado, y no describe, hace una descripción muy exhaustiva de todos los lugares por donde pasa, que va recorriendo de forma radial a partir de un mismo punto, todo el Peloponeso, toda Beocia, Lócride, el Ática, etc. Es una pena que no haya recorrido Creta, por ejemplo, o no haya recorrido Tesprocia o otros lugares igualmente, Macedonia, otros lugares igualmente densos en historias y en ruinas, pero nos deja una obra muy solvente en este caso, en el que hace sus digresiones sobre otras historias que sucedían ahí, pero a la vez nos describe lo que ve, en su tiempo, y sobre todo tiene una atención especial hacia las ruinas, hacia aquello que ya en su tiempo formaba parte de un pasado que él intuía que pronto iba a desaparecer. Gracias a Pausanias y a su labor, conocemos hoy, no entonces, conocemos hoy gran parte de la historia de la Grecia antigua. Él hacía lo que los griegos llaman una autopsia, una autopsia, mirar estando presente, un testimonio de testigo presencial. Y muchas veces utiliza en su texto la muletilla idón ida, que es casi un juego de palabras, idón ida, lo sé porque lo he visto. Es decir, que hace hincapié en esa faceta del que escribe la historia recorriendo, pisando con los pies los lugares. Él provenía de Magnesia de Sípilo, que es una región de la Grecia de la costa de Asia Menor, de la Grecia jónica, pero no le interesaba tanto su zona como la vieja Grecia de su tiempo, la Grecia continental de enfrente, del otro lado del Egeo. Y escribe 10 libros, que son los que componen esta obra de la descripción de la Hélade. Una obra que fue conocida en vida, fue conocida en su vida. Él vive en el siglo II después de Cristo, pues en la época un poquito después de Adriano, de Antonino Pío y de Marco Aurelio. Entre Antonino Pío y Marco Aurelio, su obra es editada en Roma después, en época de Septimio Severo y Caracalla, digamos 50 años después. Y después toda su obra es copiada en manuscritos, inspira, por ejemplo, la famosa obra geográfica de Esteban de Bizancio, del siglo VI, o el famoso léxico de Suda, también del siglo X, y es una de las primeras obras que se traducen en el Renacimiento. Tiene tanto éxito como las tragedias antiguas y como los diálogos de Platón. Es una de las obras que le permitieron a los eruditos del Renacimiento, ávidos de conocer la Grecia antigua, que les permitió llegar hasta eso. Y fue salvada por distintas vicisitudes, como siempre. Todos estos textos es un milagro que sobrevivan entre nosotros y nos ponemos a rastrear la historia de los manuscritos, ¿no? Y después ya, claro, cuando empieza a editarse en el siglo XIV, que son los griegos que pasan a Constantinopla, antes incluso de la caída de Constantinopla en manos otomanas, que pasan a Atenas, que pasan a Venecia, a Florencia, a Italia en general, y llevan esas primeras semillas que inspirarán después el Renacimiento, pues son quienes llevan la obra manuscrita todavía de Pausanias. Esta obra será compilada después, a lo largo de muchos siglos, reeditada, estudiada en el XVIII, y es una de las obras en las que yo más me he basado para escribir el Atlas mitológico de Grecia, que es mi periégesis particular, de la cual hablaremos mañana y a la cual me referiré también al final de esta charla. Pues voy a leerles una semblanza también de Pausanias, en este caso en las ruinas de la antigua Megalópolis, en Grecia, en el Peloponeso. Megalópolis, Arcadia, año 174. La gran ciudad es solo un gran desierto. Así la vio Estrabón hace más de 100 años, y así la encuentra ahora Pausanias, un inquieto viajero de la lejana Magnesia de Sípilo, que lleva ya 2 décadas recorriendo palmo a palmo la provincia de Acaya, las afamadas tierras de la vieja Hélade. La tormenta ha seguido su rumbo hacia el sur, dejando tras de sí pesados nubarrones azules, olor a barro caliente y la extraña sensación de un segundo amanecer. Pausanias, cubierto con el pétaso húmedo
y resguardado en un enorme pórtico vacío, ve amainar poco a poco la lluvia sobre el piso del ágora. Así, contemplando la ciudad en ruinas, anegada en los charcos, el viajero amante de las cosas antiguas cree llegar a entender por qué la fundación de Megalópolis fue un proyecto llamado al fracaso. Poco después de vencer a los lacedemonios en aquella famosa batalla de Leuctra, el tebano Epaminondas quiso hacer a los arcadios más fuertes ante una represalia de Esparta, reuniéndolos en esta capital. Pero ese cinecismo iba en contra de su naturaleza libre y montaraz, y así parece que lo gritan hoy las ruinas de los santuarios trasladados aquí desde los montes, las viejas estatuas de Ártemis y Pan bajadas desde las cavernas y arrumbadas ahora entre escombros. Del templo de la madre de los dioses solo quedan en pie las columnas. El de Dioniso, el de Afrodita y el de Hera Telia están por completo arruinados. En el centro del ágora, en el recinto sagrado de Zeus Liceo, han quedado tan solo las águilas y una estatua de Pan rodeada de maleza. En el santuario de Hermes Acaquesio se conserva únicamente una enorme tortuga de piedra. También a la intemperie han quedado las grandes estatuas de Deméter y Core que esculpió Damofonte, los relieves de las ninfas arcadias que criaron a Zeus y el colosal Apolo de bronce traído desde la cumbre de Bases al llano. Mirando hacia la izquierda, detrás de los archivos, se distingue el templo de la diosa Fortuna con su efigie de mármol, un signo manifiesto de este tiempo en que los hombres ya no consiguen ser ni devotos ni impíos. Pese a todo, Pausanias se siente fascinado por Arcadia. Sus montes y sus desfiladeros le han brindado insólitos encuentros con santuarios, mitos y cultos antiquísimos, de los que ya no queda huella en el resto de las tierras del imperio. Incluso en estos días, indagando en lo que cuentan los arcadios sobre Crono y otras divinidades, ha llegado a pensar que aquello que hasta ahora le parecía ingenuidad y fábula tal vez encierre una sabiduría antigua, y obrando en consecuencia, ha optado por atenerse a registrar en su obra lo que siempre se ha dicho de los dioses. Desde que salió de Magnesia de Sípilo, Pausanias sabe que su misión es describir un mundo que pronto desaparecerá bajo la tierra. Durante los más de 20 años que lleva en los caminos, ha regido su tarea únicamente por la precisión, por el deseo de contribuir con la verdad a una labor que sabe bien que dejará inconclusa y que habrá de cerrarse, si es que llega a hacerlo, tan solo con el paso de los siglos. Algunos de los que en realidad no le conocen le han sugerido a veces que si lo que desea es ser benefactor, gaste su fortuna en algo que le depare con más seguridad una fama postrera. Pero Pausanias no busca ostentación de su persona a través de su obra, y sí ve en sus esfuerzos una forma de generosidad. Sabe que su propósito no exige un sello personal, sino un tono distanciado y discreto, y para ello trata de seguir el camino marcado con acierto por Heródoto y Diodoro Sículo. No se le oculta, sin embargo, que todo lo que cuenta en sus escritos es un inmenso vaciado que encaja con precisión en el molde de lo que no encuentra, de lo que no cuenta. Junto a la referencia esmerada de los caminos, junto a la relación exacta de las genealogías, junto a la descripción meticulosa de las estatuas o los exvotos de los templos, permanecen ocultos sus esfuerzos, sus angustias y sus alegrías. De forma muy consciente, silencia cada día la llamada de todo lo inmediato para atenerse a lo que ha de quedar, y calla también las experiencias que le depara el propio camino, las reflexiones solitarias de las noches y los amaneceres, los pensamientos surgidos de los muchos silencios y los otros senderos por los que en ocasiones le ha llevado el amor, la duda o la eterna búsqueda de los dioses. Ahora, después de la tormenta, Pausanias anota con esmero los detalles del ágora de Megalópolis con un estilo marcadamente impersonal y anónimo, alejado de la retórica y del asianismo. Sabe que ya, tanto en su patria como en Pérgamo y Roma, algunos de los que se dedican a componer poemas épicos están haciendo mofa de su obra. Ignora, sin embargo, que llegará un momento en que lo que ahora escribe hará que vuelvan a la luz los restos soterrados de la Grecia legendaria y que las refinadas creaciones de los hombres en honor de los héroes y los dioses no sean solo piedras anónimas y oscuras. Muy bien, pues gracias a Pausanias conocemos hoy gran parte de lo que se dice que ha descubierto la arqueología moderna, ¿no?
es un ejemplo, digamos, es el periegeta por antonomasia, ¿no? Cuando se utiliza esta palabra es casi para referirse a Pausanias, por su obra Helados Periigisis, la descripción, el recorrido por Grecia. Pero bueno, vamos ahora hacia adelante, frente a Pausanias, pero hacia atrás, en nuestra perspectiva, y a hablar un poco de los... Me gustaría hacer... Hay otros viajeros que no son hispánicos, pero que son inevitables de citar en esta conferencia, pero quisiera poner también un énfasis especial en algunos viajeros hispánicos, de los que no se sabe mucho, pero que sí fueron importantes para este conocimiento que tuvieron aquí, vista desde aquí, desde Hispania, la historia de Grecia. Uno de ellos, del siglo IV después de Cristo, fue Osio, el obispo de Córdoba, que quizás les suene. Osio de Córdoba fue un obispo importante todavía de los principios del cristianismo. Estamos hablando del siglo IV. Aunque el cristianismo evidentemente parece que empieza con la vida de Cristo, ¿no? Pero hasta que llegan casi el siglo IV no se consolida. De todas formas, sin ir más lejos, Osio participa en Constantinopla en el Concilio de Nicea, que es cuando se establece el credo de Nicea, el credo que todavía se reza, ¿no? Entonces, estamos realmente en los principios del cristianismo. Y Osio de Córdoba fue tal vez el primer religioso y el primer viajero importante documentado de la Hispania cristiana de esa época a la Constantinopla, que era todavía, pues, bueno, Roma no era todavía de una manera tan tajante la capital de la cristiandad, seguía siendo Constantinopla, seguía prevaleciendo la autoridad de los concilios. Y Roma es a raíz del Papa Dámaso, que es un poquito posterior, bueno, todavía unos cuantos años posterior, que será el que puje porque él, como cabeza de la Iglesia romana, sea también la cabeza de la Iglesia. Se basa en aquella frase de tu es Petrus et superam Petram edificado ecclesiam meam, ¿no? Que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quiso llevarse el papado a Roma y ser una iglesia, la cabeza de la iglesia por encima de la autoridad de los concilios, que eso es lo que tiene las iglesias separadas desde entonces, y lo cito porque es casi la causa principal de este gran hiato que se produce entre Occidente y Oriente dentro de la cristiandad, ¿no? Del que es fruto el desconocimiento de Oriente que va a tener Occidente durante muchos siglos, ¿no? Es precisamente este cisma que aunque todavía no está declarado, empieza a gestarse desde la propia pretensión de la supremacía de Roma, ¿no? Con el Papa Dámaso, como digo. Pero bueno, esto es anterior, Todavía entonces Osio se tiene que desplazar al concilio de Nicea y a Constantinopla. Y en ese mismo siglo, en el siglo IV a.C., otro religioso que llegará a ser santo, San Leandro de Sevilla, y hermano de San Isidoro, este va a pasar 3 años en Constantinopla. Es quizás también uno de los primeros viajeros y el que más tiempo pasa en esa época en la corte en el patriarcado, por supuesto, pero en la ciudad de la corte del emperador bizantino. Y es un personaje muy importante, San Leandro, que además conseguirá, entre otras cosas, la conversión de Recaredo al catolicismo, que todos sabemos, ¿no? que es lo que deja el arrianismo y convierte a España, a Hispania del momento, en un reino católico, ¿no? Y digamos que España pues, será un bastión del catolicismo, ¿no? Como todos sabemos. Pues los religiosos de este tipo que viajaban a Oriente, a Constantinopla, porque todavía era la capital de la cristiandad, y para los orientales sigue siéndolo, pues fueron los primeros viajeros que hicieron esos viajes y que dejaron algunos escritos, pero no dejaron propiamente una periígisis, una crónica en este sentido. Dejaron noticias de Constantinopla, etc., de Bizancio. No se llamaba entonces Bizancio. Bizancio es un término histórico, historicista, técnico, que se crea en el siglo XVIII y que nunca utilizaron ellos. Bueno, existía porque existía la colonia de Mégara de Visas, que es sobre la colonia griega, donde después Constantino fundará Constantinopla, y para los griegos de hoy sigue llamándose Constantinopla, y ellos no se llamaban a sí mismos bizantinos, se llamaban
romanos. Para ellos eso era la continuación del Imperio Romano, que hay que tener en cuenta que el Imperio Romano dura 1000 años más en Oriente que en Occidente. En Occidente termina con la caída de Roma a manos de los bárbaros en el siglo V, principios, y en Roma y la caída de Constantinopla no se produce hasta 1453, como todos sabemos. Entonces hay 1000 años de diferencia en el que ellos siguen siendo la continuación del Imperio Romano. Pero ya, como digo, ya desde entonces empieza, desde la supremacía de Roma, empieza a haber un distanciamiento con Oriente. Hay un momento también de... Bueno, ¿cómo se siguen conservando las noticias? ¿Cómo se sigue? Pues sobre todo a través de forma epistolar y a través de los textos. Son pocos los viajeros en esta alta Edad Media que se aventuran a ir a Constantinopla e ir a Oriente. Está demasiado lejos y eran viajes muy, muy complicados y por tierras que no eran tan conocidas. A través de Roma y a través de Italia en general y a través de la Magna Grecia, del sur de Italia, Sicilia, etc., ahí hay una continuidad mayor directa de vía de influencia latina, que algo de eso sí llega a nuestro occidente, pero sobre todo llega a Italia. Digamos que hay una vía latina, a través de Calabria, de la Magna Grecia, que hace que pasen manuscritos, hace que pasen obras escritas en griego. Se funda ya en Calabria, en el siglo V, se funda el llamado Vivarium. Casiodoro, un noble romano, funda el Vivarium, que es como un primer centro de estudios del griego y del latín antiguo, etcétera, que bueno, es una especie de embrión con esta intención humanista que habrá después en el Renacimiento, etcétera, pero todavía en época muy temprana, en el siglo V. Y eso va a ser un germen que no va a desaparecer. De hecho, en esa época también, en Salerno, por ejemplo, en la otra costa, donde se va a fundar la llamada Civis Hippocrática, una ciudad en la que arraiga muy fuertemente la medicina hipocrática, de la tradición griega de la medicina, que les venía por los latinos y que les venía por la vía esta también islámica que comentaremos, por las traducciones de obras de medicina al siriaco y al árabe, y habrá, sobre todo en el siglo XII, una ciudad hipocrática en Salerno muy importante. Igual que los monasterios de Casole, por ejemplo, en el sur de Italia, de Otranto, esos monasterios tienen bibliotecas que son las que van a nutrir la famosa biblioteca de San Marcos en Venecia, la biblioteca marciana, la biblioteca de los Medici en Florencia, etcétera, se van a alimentar de los códices griegos que llegaban por esta vía, digamos, directa. Pero esto son rasgos que nos dan a entender a veces cómo se ha salvado maravillosamente la historia de la cultura, ¿no? Y cómo han llegado hasta nosotros autores, informaciones que se han salvado porque alguien se ha esmerado en copiar un texto o porque alguien se ha esmerado en escoger ese libro y no otro a la hora de salvarlo de un incendio, como ha pasado en la propia biblioteca de Casole, de la que se nutrió la biblioteca marciana, ¿no? Etcétera. Es decir, es casi un milagro muchas veces que conservemos tantos textos de la antigüedad, aunque lo que conservamos es una minimísima parte de los textos que se escribieron en griego en la antigüedad. Conservamos unos 11.000 textos griegos, más que los que se conservan de ninguna otra lengua antigua, pero eso no es ni una ínfima parte de todos los libros, volúmenes que había en las bibliotecas de la antigüedad, no digo ya en Alejandría o en Pérgamo, sino en otras bibliotecas de segunda fila, Así que hay que hacerse idea también de la magnitud de lo perdido. Pues bueno, un momento de acercamiento en ese contexto también de lejanía del que estamos hablando es la Cuarta Cruzada, 1204, que es la toma de Constantinopla por los cruzados. Los cruzados eran, como sabéis, pues eran ejércitos que iban
a conquistar Tierra Santa, a conquistar los lugares donde había tenido lugar la vida de Cristo y la de los apóstoles, que consideraban importantes para el cristianismo, pero que en esos momentos estaban en manos del Islam ya desde el siglo VI, desde el siglo VII. Entonces las cruzadas, la primera es la famosa que organiza Ricardo Corazón de León, pero luego hay una segunda, una tercera y una cuarta, que es la que es realmente importante para esto, porque los cruzados se detienen en Constantinopla en 1203 para recabar ayuda del rey, del emperador entonces, o más bien del aspirante a emperador que había sido arrumbado del trono, etcétera, y hacen un pacto que luego la parte bizantina incumple, y como venganza los cruzados conquistan, se arrogan el derecho de conquista de todo el imperio bizantino y se ponen a conquistar todas las tierras tan grandes que ni siquiera sabían si hasta dónde llegaban, ni si acaso el Nilo entraba dentro de esas tierras, ni dónde estaba Tebas, ni nada de eso, pero conquistan rápidamente toda la península de los Balcanes, todas las islas del Egeo, Creta, el Peloponeso, todo, ¿no? Y es lo que hacen después un documento que se llama la Partitio Imperii, la partición del imperio, ¿no? Que se lo dividen entre ellos, entre los venecianos, entre los francos, y de esa manera, por ejemplo, hay un momento, bueno, esto vendrá un poquito después, me voy a adelantar, pero que el reino de Aragón tiene sus posesiones en Grecia. Atenas, sin ir más lejos, perteneció durante 80 años a la corona de Aragón. Entraremos en ello un poquito más adelante. Entonces, en ese momento se incrementa la presencia de latinos en Oriente, y bueno, y el conocimiento y los matrimonios mixtos, etcétera, ¿no? Y uno de los testimonios más sólidos y más importantes como fuente documental tiene mucho que ver con Mallorca, porque es precisamente la obra de Ramón Muntaner, la crónica famosa de Ramón Muntaner, que participó. Bueno, Ramón Muntaner tuvo el título de ciudadano de Mallorca y fue tutor, preceptor de Jaume I, y participó en la expedición de los almogávares de Roger de Flor a Grecia, ¿no? A las tierras del Imperio bizantino, llamado por el emperador bizantino, ¿no? Bueno, como sabemos, pues el emperador bizantino temía la hostilidad cada vez mayor de los osmanlís, de los primeros otomanos que estaban ya yéndose hacia Constantinopla y habían conquistado las tierras de Galípoli, de los alrededores, etcétera, y cada vez era un peligro mayor, y entonces contratan a estos mercenarios, que eran los almogávares, las tropas de asalto, es lo que significa almogávar, que capitaneados por un príncipe, Roger de Flor, bueno, príncipe en aquel momento no lo era todavía, pero lo será, pues acuden en ayuda del emperador bizantino. En 1304 creo que llegaron allí. Allí, pues enseguida le hicieron la guerra a los otomanos, les hicieron retroceder hacia los montes del Tauro, hacia el interior de la península de Anatolia, los mantuvieron a raya durante mucho tiempo, y los bizantinos, bueno, le confirieron grandes honores a Roger de Flor, lo casaron con una princesa bizantina, le dieron el título de príncipe, le dieron el título de César del imperio. Y claro, ahí, sobre todo el hijo del emperador en aquel momento, pues viendo que peligraba también su posible sucesión en el trono, pues en Adrianópolis les prepararon una encerrona a la bizantina y los convidaron a un banquete en el que estaban desarmados, y cuando estaban ahí todos ya los jefes principales medio bebidos y desarmados, pues los acribillaron allí en la sala del banquete. Algunos se salvó y los otros que estaban por fuera
pues comenzaron la famosa venganza catalana, de la que ha dejado una luctuosa memoria entre los griegos. Es la famosa venganza catalana, hasta el punto que tienen un dicho análogo al de salí de Guatemala y di con Guatepeor, que es salí de los turcos y di con los catalanes. Las fuentes griegas, como Máximo Planudes y como otros historiadores de la época, pues claro, dan su versión porque ellos se dedicaron a arrasar todo lo que había y no les interesaba conquistarlo porque no podían mantener las conquistas, no tenían suficiente número, ¿no? Pero se dedicaron al saqueo desde Adrianópolis, desde arriba, saquearon todo el monte Athos, razón por la cual no le dejan entrar a los catalanes al monte Athos. Siguieron todo por Tesalia, por Macedonia, Tesalia, Beocia, etcétera, y ahí le hicieron la guerra a los francos, que ya estaban instalados ahí desde la Cuarta Cruzada, y establecieron allí dos ducados, el ducado de Atenas y el ducado de Neopatria. Y curiosamente, los reyes de España llevan desde aquel momento los títulos de duques de Atenas y Neopatria. Todavía el rey actual los lleva. Y bueno, se establecieron allí y la presencia catalana allí dura unos 80 años. En la Acrópolis, la Acrópolis era el Castel de Setines. Setines es una corrupción del nombre de Atenas. Castel de Setines, la plus bella joia que al món sia, deja escrito en un elogio de Pere el Ceremonioso. Y bueno, pues esa presencia catalana es recordada allí en Grecia también. Fueron señores de Tebas, por ejemplo, de la ciudad de Tebas, de Cadmo y de Edipo. Perteneció a la corona de Aragón y perteneció al Reino Unido de Aragón y Mallorca y Valencia, etc. Y incluso hubo una especie de guerra civil entre los catalanes y los navarros por la posesión de Tebas, también en torno a 1380. Y bueno, Montaner, volvamos al viajero, participó en esa expedición de los almogávares y dejó constancia en su famosa crónica, en la que se inspiró la obra después de Tirant lo Blanc, esa gran obra de la caballería de la tradición en lengua catalana, ¿no? Pues esa crónica de Montaner y el propio Montaner es quizás uno de estos viajeros también que nos deja unas informaciones más completas de primera mano. Ese es un testigo de primera mano que además escribe una obra muy amena para la lectura de un testimonio histórico, porque es una obra escrita casi en segunda persona, como dirigida al lector, y tú verás, aquí te encontrarás, y sabrás, etcétera. Y es una obra muy ágil en la que cuenta, por supuesto, muchas batallas y le da todo un tono providencial, ¿no?, a todos los hechos que suceden, pero que es una obra muy colorista y muy rica y que nos deja una descripción de la Grecia, del Oriente, del momento, esa obra de Ramón Montaner. En ese mismo siglo está también, no quiero decir muchas cosas de cada uno porque es que si no, no nos va a dar tiempo a llegar al presente, pero bueno, espero que sirva, como digo, de piedrecitas por donde ir saltando, ¿no? Está también la figura de otro personaje vinculado a la Corona de Aragón, muy importante, una figura muy importante y poco conocida para la importancia que tuvo en su tiempo, que es la de Juan Fernández de Heredia. Juan Fernández de Heredia fue un caballero aragonés que llegó a ser el gran maestre de los caballeros de Rodas, la famosa orden de los caballeros de Rodas, que son los continuadores de los hospitalarios, los templarios, etcétera, los que habían ido a las cruzadas a conquistar y a salvar y a proteger después el sepulcro de Cristo y los lugares sagrados, etcétera. Luego acabaron establecidos en Rodas hasta la disolución de su orden, ¿no? Luego pasaron a Malta. Entonces, Juan Fernández de Heredia fue un gran diplomático, un gran caballero, fue religioso también, fue gran maestre de la orden, como digo, y era un personaje que fue embajador de varios papas y que tuvo una gran relevancia.
Y no dejó tanto escrito, dejó algunos escritos, dejó noticia de sus experiencias, pero sobre todo quizás merezca ser recordado porque aprendió la lengua, el griego moderno, y hizo grandes esfuerzos porque se empezaran, tened en cuenta que estamos hablando del siglo XIV, cuando todavía no habían empezado realmente las traducciones pre-renacentistas. Entonces, hizo grandes esfuerzos por recabar allí la ayuda de distintas personas, griegas, no griegas, y empezar a traducir a los autores antiguos. Y, de hecho, se tradujo la obra de Tucídides, la historia de Tucídides, se tradujo al aragonés antes que a otras lenguas de Occidente, gracias a las traducciones que propició Juan Fernández de Heredia y también varios de las vidas paralelas de Plutarco entraron en Occidente por el aragonés antes que por ninguna otra lengua del momento. Bueno, el aragonés era una lengua importante en el momento y sobre todo la que más relación tenía con el Mediterráneo oriental. La Catedral de Mallorca tenía mucha relación con los catalanes establecidos como digo, en Tebas y en Libadostro y en los puertos del Golfo de Corinto, porque desde allí comerciaban con Grecia, comerciaban y enviaban esclavos. Muchas veces los archivos de la catedral constan actas de compraventa de esclavos griegos traídos desde este puerto de Libadostro, que es el puerto que está al sur de Tebas, sobre el Golfo de Corinto, por el que entraban, por Lepanto, entraban y salían hacia Occidente, ¿no? Y en ese momento, pues quizás los catalanes y los aragoneses y todo, digamos, el Reino de Aragón era el que más presencia tenía en el Mediterráneo, mucho más que Castilla, que después rápidamente se orientó hacia el Atlántico, ¿no? Poco después, a principios ya del siglo XV, tenemos otro personaje, esta vez castellano, que esta vez sí dejó también una crónica importante, el primer libro importante. A este se le puede llamar un periegeta, en cierto sentido, porque tenía esa vocación de dejar por escrito lo que veía y de describir todas estas cosas y de maravillarse de lo que veía, en concreto en Constantinopla. Este se llamaba Ruy González de Clavijo y fue en 1403 fue embajador de Enrique III de Castilla ante Tamerlán, ante el emperador de los mongoles. Fue en una embajada ante Tamerlán a recabar el apoyo de los mongoles para hacer frente a la amenaza de los otomanos, que ya empezaba también a consolidarse en muchos territorios. Y bueno, pues voy a leer otra, en vez de hablar de él, voy a leer su semblanza aquí, que es emocionante porque nos lleva a la época, está totalmente inspirada en su texto, en el que describe una de sus visitas a Constantinopla. Pera, está en el barrio de Pera, Constantinopla, 1403. Ya va mediando el mes de noviembre y las cosas se ponen cada vez más feas para internarse por el Bósforo hacia el Mar Mayor, que por lo que cuentan es un mar redondo sin otra entrada ni salida que esta boca y se alza traicionero con la tramontana del invierno arrojando las naves contra las costas. A la espera de una galera que pueda llevarlos hasta Trapisonda, los embajadores del monarca español Enrique III permanecen retenidos en Pera desde hace 18 días. Son Fray Alonso Páez, maestro en teología, Gómez de Salazar, oficial de la Guardia Real, y Ruy González de Clavijo, jefe de cámara de Su Majestad. Su misión es llegar a la corte del gran Khan Timur, señor de los mongoles y emperador de Samarcanda, conocido en Occidente como Tamerlán. Si este arriesgado empeño prospera, el rey Enrique obtendría la ayuda del invencible príncipe de Asia para combatir a los turcos. A los ojos de Clavijo, la ciudad de Pera es a Constantinopla lo que Triana a Sevilla, un hermoso arrabal separado de la urbe por el puerto y los navíos.
Sentado junto al brasero, el castellano anota con esmero todas sus impresiones, como ha venido haciendo desde que dio comienzo el viaje. Pues que se sepa, ningún otro cristiano de Occidente ha compuesto un retrato cabal de estas tierras de griegos por las que ahora transitan rumbo a Oriente. De camino hacia aquí, ha visto emocionado en la isla de Cetul el templo que París derrocara cuando robó a Helena. Y más adelante, frente a la ínsula de Tenio, los pedazos de muros derruidos de la que fuera la ciudad de Troya. Hace 14 días, el emperador Manuel II recibió a los embajadores castellanos en audiencia privada, sentados sobre una piel de león. En ese encuentro supo del interés de sus huéspedes por las cosas notables de la ciudad y encomendó a un hombre de su casa, llamado Miser Hilario Genovés, que anduviera con ellos y les mostrase cuanto quisieran ver. Desde entonces, Clavijo transita extasiado ante las maravillas de Constantinopla. Día tras día visita las más hermosas iglesias, todas con sus mármoles de jaspe, sus gráciles cúpulas, sus mosaicos de oro y esmaltes. Todas con la efigie del Dios Padre contemplando la tierra desde el cielo. En estos días, a Clavijo le ha sido dado ver las más santas reliquias de la cristiandad. Ha visto los 2 brazos de San Juan el Bautista, guarnido el izquierdo de oro y piedras preciosas, e incorrupto el fresco el derecho, a falta del pulgar, que a decir de los monjes le fue cercenado en la ciudad de Antioquía por una doncella del tiempo de los gentiles, que con él dio muerte al dragón al que iba a ser arrojada. Vio también las parrillas en que fue asado San Lorenzo, y los huesos del apóstol Andrés, y la cadera de Santa Catalina, y el hábito del bienaventurado San Francisco. Por todas partes tesoros asombrosos, un arca con los huesos de los inocentes, el brazo guarnecido del protomártir San Esteban, 3 cabezas de las 11.000 vírgenes, la mano de Santa Ana y la vera cruz en que Jesucristo fue puesto, que hizo traer entera desde Jerusalén la pía Santa Helena, madre de Constantino. El 1 de noviembre, con gran ceremonia en la iglesia de San Juan, el emperador hizo abrir en honor de sus huéspedes un arca sellada que contiene lo que muy pocos hombres han visto: el pan que el jueves de la última cena dio Jesús a Judas, una ampolla con la sangre real que emanó del costado del Señor cuando Longinos le asestó con la lanza, un cendal colorado con las barbas que le mesaron los judíos estando en la cruz, la esponja con que le dieron la hiel y el vinagre, el manto que se echaron a suerte los caballeros de Pilatos y otras santas reliquias ante las que todos los presentes lloraron compungidos e hicieron oración. Estos días, yendo de un lado a otro, Miser Hilario les ha mostrado también a los embajadores castellanos el campo que llaman del hipódromo, donde los caballeros celebraban las justas, la gran aguja de piedra que se alza sobre un bloque de mármol, las 3 culebras de bronce que fueron colocadas allí por un encantamiento, una cisterna antigua en la que caben 100 galeras, y lo más importante, la colosal estatua ecuestre del emperador Justiniano, que edificó el gran templo de la sabiduría divina y que alcanzó inmensa y merecida fama combatiendo a los turcos de su tiempo. De todas estas y otras maravillas ha de dejar Clavijo constancia en su crónica, porque no caigan en el olvido y más cumplidamente se puedan contar y conocer. Bueno, pues esto es una semblanza inspirada en su obra que se llama Vida y hazañas del gran Tamerlán, impresa en Sevilla después de su regreso. Como vemos, pues evidentemente se refiere a las cosas que más les interesaban a los lectores de su tiempo y a él mismo, ¿no?, que eran las reliquias de la cristiandad que se conservaban en los lugares donde había empezado realmente el cristianismo, ¿no?, en Oriente, en Anatolia, en Oriente, en Constantinopla, etc. La cruz, del lignum crucis que había llevado Santa Helena y todas estas reliquias del propio Jesucristo que se conservaban allí, pues eran evidentemente el gran centro de interés para cualquier viajero que hubiera venido desde el otro lado del mundo, por así decirlo, ¿no? Y lo que nos interesa también es que haya dejado un relato consistente y que pasa por la imprenta, incluso poco después de su muerte, y que ya sea realmente una obra de Periegeta, una obra hecha con el sentido, como dice al final, de que todo esto no caiga en el olvido y de que se conserve para las generaciones posteriores.
Y ya entonces entraríamos poco después, en el siglo ya... Perdón, porque me he cogido una intoxicación y antes de ayer, y me ha dejado una ronquera enorme. No puedo hablar con una voz más melodiosa. Y en el siglo XV empieza a haber ya unos viajeros que podrían ser los nuevos periegetas, en este sentido de que son grandes continuadores ya de la periégesis antigua, ¿no? Que entroncan ya con la tradición anticuaria del pasado grecorromano de Pausanias, ¿no? Que son personas cultas, muy cultas, humanistas, avant la lettre, una vez más, porque el humanismo todavía no había cuajado como tal, prehumanistas, por así decirlo, y vinculados que hacen funciones de embajadores muchas veces, vinculados como clavijo a las cortes del momento. Uno de ellos es Cristoforo Buondelmonti. Cristoforo Buondelmonti es un pionero de la arqueología, en realidad quizás uno de los padres de la arqueología, porque recorre toda Creta y recorre las islas del Egeo, escribe en latín, que era la lengua culta de la época, y la lengua que podía ser leída por toda la cristiandad, y escribe dos libros, la Descriptio Graecae, ya le llama Descriptio, como la Periígisis en este sentido, la Descriptio Graecia, la descripción de Creta, y el Liber Insularum, que es el libro de las islas, en concreto de las islas del Egeo, que estaban todas, como digo, en posesión de venecianos, genoveses, que se las habían repartido en la famosa Partitio Imperi. Él es el primero que hace mapas de todas estas islas, el primero occidental, lógicamente, que hace mapas de todas estas islas y que anda por todos estos lugares a la caza de manuscritos. Esto será un deporte también que prosperará en los siglos posteriores, a la caza de manuscritos, y esos manuscritos son los que van a alimentar a través de un griego que se los lleva a Florencia, Nicoli, la primera biblioteca renacentista florentina, la biblioteca del gran Cosme de Medici, la biblioteca del gran Cosme de Medici, que es el que funda la Academia Platónica, la Academia de Florencia, que inducido también por otro griego, por Gemisto Pletón, que será el germen del Renacimiento y de todos los Medici como mecenas del Renacimiento después. Pues esa biblioteca se dota de los manuscritos que va recabando por las islas Buondelmonti, y deja, como digo, pues una enorme colección de mapas y realiza excavaciones, realiza reconstrucciones, incluso consolidación de las ruinas e identificación de lugares antiguos sobre el terreno. Es decir, es un gran perigeta ya en el sentido en que lo fue Pausanias y que lo serán otros de su tiempo. De su tiempo era también otra figura muy importante, Ciriaco de Ancona, quizás les suene, y este también deja una obra escrita, los cuadernos de Ciriaco de Ancona, se ha salvado parcialmente, están editados en Harvard, que tienen también dibujos, no solamente texto, tienen poemas, tienen dibujos, está escrita en latín, pero tiene también sus poemas en el italiano de Ancona. Y Ciriaco es también un diplomático, es un viajero culto, muy hábil, que va siguiendo las huellas. No tiene a Pausanias, no conoció la obra de Pausanias, conoció solo la obra de Estrabón. Y con la obra de Estrabón debajo del brazo, como harán después los periegetas que vengan después, pues se va a las tierras del Oriente e intenta llegar precisamente a Constantinopla para copiar el libro 10, creo que era, de Estrabón, que le faltaba, y algunas otras partes, y consolidar ese corpus. Y con eso se pone a intentar identificar todos los lugares de la Grecia antigua, pero que no era su profesión, aquello no era una profesión entonces, evidentemente, pero hace de ello ya realmente un trabajo arqueológico y un trabajo periegético importante. De él voy a leer otro fragmento de cuando llega a Esparta, concretamente.
es en el año 1447 y está en Esparta, tomando registro de las inscripciones que encontraba en las lápidas, en las estelas. Gran parte de las inscripciones antiguas de aquel momento nos viene conocida por la obra de Ciriaco de Ancona. Entonces, en Mistras, no sé si alguno de ustedes ha visitado Mistras en el Peloponeso, estaba la corte de los últimos emperadores bizantinos que habían sido expulsados de Constantinopla. Bueno, en esos años, un poquito antes, un poquito después, el último es Constantino Paleólogo, y la Casa de los Paleólogos tenía ya su sede, y la tendrá después, el último reducto bizantino de Mistras, en el corazón del Peloponeso, al lado de la antigua Esparta. Entonces, él está allí, hospedado, y está tomando nota de todas estas inscripciones y ruinas que encuentra por allí. El huésped extranjero de Constantino Paleólogo ha descendido esta mañana hasta las ruinas de la ciudad antigua, donde ahora, sentado en el suelo, copia en un grueso cuaderno las inscripciones de los pedestales que asoman entre la hierba agostada. A unos cuantos pasos de distancia, se oyen los golpes de la hoz con la que el joven laónico Calconcondiles, un muchacho ateniense versado en letras griegas y latinas, va desbrozando las viejas piedras que aún quedan por examinar. Su padre conoció al extranjero tiempo atrás, en otro de sus viajes a estas tierras, y puede que Laónico deba a aquella amistad el amor por las virtudes de los antiguos que su padre se ha esmerado en inculcarle. El viajero que ahora copia en silencio las inscripciones de estos pedestales, voy a poner la foto de los pedestales. El viajero que ahora copia en silencio las inscripciones de estos pedestales no es un demente ajeno a los asuntos del mundo. Muy al contrario, quienes lo conocen hablan de su gran habilidad en el comercio, la política y la diplomacia. Se llama Ciriaco de Ancona y llevó las finanzas y proyectos civiles del actual Papa Eugenio cuando éste era tan solo el cardenal Gabriel Condulmer, gobernador papal de su ciudad. Dicen que fue Ciriaco quien en verdad aconsejó al pontífice la celebración del último concilio para reunir a las iglesias. Y también dicen que por consejo suyo el embajador Juan emprendió la cruzada para expulsar al gran turco de Tracia. Gobernantes y magnates de toda la cristiandad han confiado en su criterio, e incluso la ciudad de Famagusta, en Chipre, le ha dado potestad para impartir justicia de acuerdo con los principios del derecho romano. Laónico ha escuchado de su padre que Ciriaco de Ancona quedó huérfano a la edad de 6 años y que su madre le buscó tutores que lo educaran en las letras y en las buenas maneras hasta que, pasado un tiempo, se lanzó a perseguir su fortuna por Sicilia, Alejandría, Creta, las islas del Egeo, Asia Menor, Damasco, Chipre, Tracia y hasta en la corte de Constantinopla. Ahora, Ciriaco de Ancona ha venido a Morea para aplicarse a una tarea que le parece inaplazable: rescatar del olvido las huellas y el ejemplo de los antiguos, alentar a los gobernantes a su conservación e intentar renacer en sus valores. Una vez más, el extranjero se levanta despacio y se vuelve a sentar junto al siguiente pedestal. En su macuto lleva copias del manuscritas de Ptolomeo y Estrabón, con las que ha recorrido las últimas semanas las tierras de Laconia hasta el Ténaro, rastreando las huellas físicas de los antiguos griegos. Se asombra de que los habitantes de estas tierras llaman Spartovuni y Misistrati a la gloriosa Esparta, los palacios a la noble Mileto, o Castrí a la sagrada isla de Delos. Dicen que en nuestro tiempo la virtud de los hombres está aún más arruinada que los vestigios pétreos del pasado. Ciriaco ha decidido pasar el invierno en la biblioteca de los Paleólogos, en compañía del sabio Gemisto Pletón. Aquí espera leer y anotar todo lo que le sea posible, completar la copia de Estrabón que comenzó en Constantinopla con la ayuda de su escriba Galiano, descubrir algún secreto más de esos desconocidos geógrafos antiguos que calcularon el tamaño del mundo y concluyeron que se llegaba a Asia tanto por levante como por poniente. Ciriaco quiere despertar esos saberes para llevarlos a Occidente y ruega a Dios que le conceda ayuda y también a las ninfas y a las musas. Bueno, pues Ciriaco es un ejemplo de esos espíritus pre-renacentistas que van a hacer que el mundo se aparte del teocentrismo y de la
y del escolasticismo, del principio de autoritas, de todo lo que había prevalecido en la Edad Media, y busque una nueva ruta que será llamada Renacimiento y Humanismo, mirando hacia las huellas y hacia los vestigios de la antigüedad greco-latina. Pero él lo hará desde el terreno, será uno de los pocos que lo hará desde el terreno y que nos dejará una obra tan determinante como esa, y muchos de los primeros dibujos que llegan a Occidente de todos aquellos templos, todas aquellas cosas que ahora consideramos ya parte de nuestro imaginario. Bueno, aquí ya en el siglo XV, pues ya había comenzado en algunas zonas en el siglo XIV, pero en el siglo XV, sobre todo a partir de la caída de Constantinopla, 1453, pues cambia de signo, por así decirlo, el Oriente europeo. Ya no seguirá existiendo el cristianismo, por supuesto, y la ortodoxia y todo eso, pero estará en manos del Islam. Será parte ya del Imperio Otomano, lo que en su época llamarán los turcos. Y a combatir al turco y a luchar contra los turcos van en ese momento muchos españoles, empezando, pues yo qué sé, por el propio Cervantes, por ejemplo, ¿no?, que combate en la batalla de Lepanto, y luego con su hermano está también en otras aventuras por allí, se pasa casi 2 años en aquellas tierras y después cae preso y todo eso, ¿no? Pero también van otros, antes Garcilaso, el propio Garcilaso o el propio Boscán tiene sus aventuras militares en Rodas, y bueno, pues por supuesto todos los militares de esa época, desde desde Juan de Austria, que es el gran capitán de la batalla de Lepanto, ¿no?, o el marqués el marqués de Santa Cruz, ¿no?, que es el otro gran héroe militar. Pero lo de los que nos dejan letras, fundamentalmente, aparte de las cosas que pudieron dejar en su tiempo Garcilaso o Boscán, fundamentalmente es Cervantes, que tiene en sus obras muchas referencias a Grecia. No es que escriba realmente una obra sobre Grecia, ni que se pretenda ser un periegeta, pero sí le marcan mucho sus vivencias como soldado y escritor en Grecia, y nos deja pues su gran obra, y la obra que más amaba es precisamente la obra que es la Galatea, que es una obra de carácter arcádico, es una Arcadia que escribe Cervantes, una obra en verso, una obra poética. Escribe también en sus entremeses, en Rinconete y Cortadillo, y escribe incluso en episodios del Quijote, que narra capitanes cautivos y narran personajes que habían estado en Oriente y que son como excursus de historias que él había vivido en Oriente. Y luego, al final de su obra, pues se despide con el viaje del Parnaso, ¿no? Hace llevar a todos los poetas de su tiempo, los que merecen la gloria y los que no, a combatir en una especie de asedio a la sede de las musas y de Apolo en el Parnaso, ¿no? Y sitúa toda esta historia en Grecia, ¿no? Cervantes tuvo esta experiencia como soldado, pero no fue realmente un periegeta en este sentido. Tenemos a un periegeta que dejó una obra muy, muy consistente que se llama El viaje de Turquía. Se llama curiosamente El viaje de Turquía, de la misma época, porque en aquella época eso era el turco, no era Grecia, era el turco, ni siquiera Turquía. Entonces, la obra se conoce como El viaje de Turquía, es una obra anónima, que se atribuye, algunos estudiosos lo atribuyen a Andrés Laguna, que era un médico erasmista, estudioso y seguidor de Erasmo de Salamanca, donde se conserva también el manuscrito, y que eso sí es una obra de periégesis, porque es uno de los pocos que viajan en ese momento a Oriente, y es un diálogo renacentista. En realidad la obra está situada en Salamanca, y es un diálogo a 3 bandas entre Pedro de Urdemalas, que es un resabio, por así decirlo, del autor, es un personaje detrás del que se
remedo desde detrás del que se oculta la figura del autor, y luego pues un obispo y otro erudito de allí, de la parte, digamos, católica, que le hacen preguntas, y en esa especie de entrevista pues él va contando todas sus aventuras en Turquía, que en realidad son aventuras por Grecia. Son aventuras por la Grecia que estaba bajo la dominación otomana de ese tiempo. Y esa es una obra que, si alguno de ustedes quiere leer una obra renacentista, amena, divertida y curiosa, pues que hable de la visión que tenían los viajeros de aquel tiempo y la visión que les llegaba aquí a los de aquel tiempo a través de estos escasos viajeros, pues merece la pena, y está editada en ediciones modernas, El viaje de Turquía, anónimo. Y es muy curioso porque es como una especie de conversatorio, es una obra en la que los católicos expresan sus inquietudes y sus curiosidades por conocer cómo eran los ortodoxos, ¿no? Y qué hacían y cómo celebraban la Pascua y no sé qué, y cómo hacían esto y cómo hacían lo otro. Y el otro pues se las da un poco de entendido, a veces mete la pata, pero se crece ante ellos y expresa todo tipo hace todo tipo de juicios sobre los ortodoxos, ¿no? Pero es una obra divertida, y además es un personaje muy aventurero, como solían ser todos los de este tiempo. Había otros aventureros también que no nos han dejado noticia por escrito, pero que sí se conserva noticia de ellos, que son, por ejemplo, Alonso de Contreras, que fue un corsario, amigo de Lope de Vega, y que llegó a ser gobernador de la isla de Astipalia, en las Cícladas. Era un aventurero, un corsario, es decir, un pirata con licencia, que bueno, pues defendió a los griegos de la isla de Astipalia de las incursiones de los piratas turcos, que eran anuales, eran muy frecuentes, y claro, lo casaron allí con la más bella dama del lugar, y le ofrecieron el castillo de Astipalia y ser gobernador, y eso. Tuvimos un gobernador de Astipalia durante unos años, un aventurero del siglo XVI. Pero bueno, figuras de este estilo existieron. Ahora quería referirme a una figura un poquito posterior, del siglo XVII, que nos da la... ¿Tenemos tiempo todavía? Bueno, joder, nos alargamos, ¿eh? No, pues ya, no sé, voy a cortar. No, iba a dar un poco la visión del lado de un viajero turco. Bueno, voy a darla porque, y ya después corto por el final, porque es interesante ver también cómo veían Grecia los del otro lado, ¿no? Este viajero turco, Evliya Çelebi, es un viajero del siglo XVII, también vinculado al sultán y vinculado, en fin, viajero con credenciales, y si no, no podría ser un viajero en esa época de estas características, que iban bueno, y que sí es un periegeta, en el sentido, casi el único que recordamos de los turcos de esta época, y nos deja la visión, que es una visión mucho más frívola que la que dejaron otros, como Ciriaco de Ancona o como Buondelmonti, pero que no deja de ser una admiración por los restos de la antigüedad. Lo que pasa es que llena de fantasías y llena de cosas que bueno, pues que no se verán en los periegetas serios, ¿no? Llega a Atenas, visita Atenas en el año 1667. Ayer, a la caída de la tarde, las tropas del sultán llegaron a Atenas. Vienen por tierra desde Constantinopla y no se detendrán más de 2 o 3 días, pues su destino es ir a reforzar el extenuante asedio de Candía, en Creta. Escoltado por una guardia de jinetes y rodeado de un cortejo de jóvenes esclavos, ha llegado también el oficial Evliya Çelebi, pariente lejano del gran visir, que desde hace 30 años se dedica a recorrer el mundo recogiendo informaciones para la sublime puerta. Evliya Çelebi está fascinado por Atenas. Como de costumbre, ha registrado ya en sus notas el número de casas, de mezquitas y de baños, reseñando que en esta ciudad no hay viviendas de adobe ni madera, sino que todas son de piedra bien labrada,
con cubiertas de teja y con aljibe para recoger el agua de lluvia. También ha reparado en que las esposas de los infieles que han prosperado en el comercio salen a la calle sin velo y ataviadas con extraños tocados que compran a los francos y que adornan con plumas de pavo real. Y atendiendo a su consabida debilidad, el oficial Chelebi ha elogiado también los encantos de los muchachitos y las niñas de los cristianos, que aquí son como hadas, con carita de ángel, mejillas plateadas y boquitas pequeñas y tiernas como un bocado de calamar. Esta vez el viajero otomano, que casi siempre mira con desprecio las obras de los infieles y pecadores, se ha visto atrapado en el embrujo de esta ciudad llena de maravillas de los tiempos remotos. Preguntando a los turcos que la habitan, ha sabido que su fundación se remonta al viejo sabio Salomón, quien llegó a este lugar cruzando los aires abrazado a su amada Belquís. Ha sabido también que Atenas es llamada la ciudad de los sabios antiguos, porque en ella vinieron a juntarse 7.000 filósofos de las distintas ciencias tratando de encontrar un remedio para evitar la muerte, y que aunque no lo hallaron, sí alcanzaron a descubrir la cura para más de 1 millar de enfermedades y a conocer la dieta y los hábitos sanos que les llevaron a vivir 300 años. Guiado por quienes tienen fama de saber de las leyendas de los griegos, el oficial recorre las calles topando a cada paso con columnas de mármol y con estatuas que figuran criaturas extrañas y admirables. Algunas de ellas sonríen dulcemente y otras paralizan a quienes las observan con terribles miradas, pero todas parece que están vivas y cuesta creer que hayan sido hechas por la mano del hombre. Esta tarde, al declinar el sol, Chelebi ha subido al castillo y ha descubierto una ciudad que no cabe en su informe y que la premura de su paso no le permite asimilar. Ha admirado el elegante mirador de las doncellas, se ha recreado en las figuras de los guerreros desnudos que combaten a los hombres caballo y ha preguntado por la causa del terrible derrumbe de las columnas de la escalinata de la entrada. Sus guías le han contado que hace ahora 37 años un rayo hizo estallar la artillería concentrada en ese bastión, causando la muerte del agá del castillo y de varios miembros de su familia. También le han dicho que como el agá Yusuf había reunido en ese punto una batería de cañones para masacrar a los cristianos congregados en la cercana iglesia de San Demetrio, todos los infieles e incluso algunos turcos piensan que el rayo que cayó aquella noche fue enviado contra la soberbia por la mano divina. Al final, el oficial ha entrado en el gran templo y ha quedado extasiado por el resplandor. Jamás había visto un interior con una luz tan pura. El techo y las paredes de la sala son de un mármol tan fino y transparente que la luz hace flotar al peregrino y lo eleva hacia Dios. Allí ha rezado en silencio durante largo tiempo. Al salir y asomarse a los muros, el sol ya estaba sobre el mar. Chelebi ha confesado entonces a sus acompañantes que en todos sus viajes por los 7 países del mundo, todo lo que ha visto es casi nada si se compara con las maravillas de Atenas, y que ningún viajero debe jactarse de conocer el mundo si no ha venido a visitar esta ciudad. Luego, bajando por la ladera, ha rogado a Alá que este antiquísimo lugar de oración mantenga hasta el fin de los tiempos su integridad y su belleza. Bueno, no deja de ser conmovedora la relación de Blia Chelebi, sobre todo teniendo en cuenta que muy pocos años después el Partenón voló por los aires en la contienda entre los turcos y los venecianos, bombardeado por los venecianos, por Morosini, desde las colinas de enfrente. Chelebi nos deja el último testimonio de alguien que vio el Partenón íntegro todavía, con su cubierta de mármol y con los efectos estos de la luz transparente que decía que hacía flotar a las personas que estaban dentro. Como vemos, las noticias históricas siempre están adobadas de leyendas, siempre están adobadas y cargadas de subjetivismos y de cosas que se contaban entonces, pero no pensemos que las fuentes que manejamos habitualmente para la historia están exentas de todo esto. Es por eso precisamente la historia está siempre haciéndose y está siempre teniendo que ser contrastada, porque aquello incluso que no desechamos creyendo que, bueno, pues que no tiene por qué no ser cierto, acaba siendo también una falsedad, acaba siendo una imprecisión. En fin, la historia es todavía una obra por hacer en muchos casos. Y bueno, este
A partir de este momento, ya en el siglo XVIII, y con esto voy a empezar a cerrar porque además habéis anunciado que María Belmonte va a hablar precisamente del Gran Tour y de los viajeros o las viajeras, en este caso del Gran Tour, pues claro, no voy a extenderme ya en este sentido. El Gran Tour es una costumbre, una institución, una costumbre que ya desde finales del siglo XVIII empieza a ponerse de moda entre los ingleses, que pues, sobre todo los estudiantes ricos de Oxford y de Cambridge, pues se hacían acompañar por tutores incluso de la talla de Gibson en algunos casos, con los que viajaban por Europa y se aventuraban por el sur hasta llegar a Italia. El gran destino era visitar las ruinas de Roma y las ruinas de la Magna Grecia. Incluso algunos, como Goethe, por ejemplo, que hizo el Gran Tour, llegó hasta Sicilia. Pero ya después, en el siglo XIX, sobre todo las guerras napoleónicas pues, y las guerras entre Francia e Inglaterra, hicieron insegura el cruzar para los ingleses, el cruzar las tierras de Francia, y entonces a la vez se fue haciendo también con el declive progresivo del Imperio Otomano, pues se fue haciendo, y la mayor presencia de las potencias occidentales, Francia, Inglaterra, Rusia, en tierras del Imperio Otomano, se fue haciendo más expedito el paso marítimo hacia Oriente, que es básicamente Grecia, por mar, desde Italia, por mar, o incluso bordeando la península ibérica. Y así llegaban fundamentalmente a la isla de Zante, la Fiore de Levante, que la llamaban, entonces estaba en manos de los venecianos todavía, en el archipiélago que será del Leptaneso, en las islas del Jónico, y desde ahí pues, se internaban por Grecia, ya fuera por el norte, por el Epiro, como hizo Lord Byron, por ejemplo, y hasta cruzar y hasta bajar a Delfos después y bajar por la costa norte hasta Atenas, y otros iban por el sur, pasaban al Peloponeso y iban a Olimpia, visitaban después Corinto, pasaban por el istmo de Corinto y iban a Atenas, que era su destino final, y algunos incluso continuaban hacia Asia Menor, o algunos, incluso como Thomas Hope, por ejemplo, que fue un gran viajero, que estuvo en un gran tour de 8 años, llegó hasta Jerusalén y hasta Egipto y hasta otros lugares. Todos estos viajeros, pues fueron, estos sí ya fueron grandes. Bueno, había muchos que no tenían tampoco una vocación de periejetas, ¿no? Pero los que hubo con esta vocación, como el propio Chateaubriand, por ejemplo, inauguran una literatura de viajes. El famoso viaje a Jerusalén de Chateaubriand, de 1806, pues inaugura esa literatura romántica de viajes que van a seguir, pues, los personajes de los que probablemente hablará María Belmonte el próximo día, ¿no? Y entre esos personajes está Lord Byron, por ejemplo, que también hizo su gran tour y visitó Atenas en 2 ocasiones y vivió en Atenas en un tiempo, en el monasterio de los capuchinos, y estuvo alojado en otros sitios, y luego volvió para combatir al lado de los griegos, para combatir a los turcos, y como sabemos murió enfermo en Mesolonghi. Bueno, él murió enfermo en Mesolonghi. Cervantes perdió el uso de la mano izquierda para gloria de la diestra, y yo suelo evitar el paso por allí porque no es bueno para escritores. Y bueno, estos viajeros del Gran Tour pues eran de todas las nacionalidades, pero fundamentalmente ingleses. Tanto es así que la mayoría, los griegos les llamaban milordi, los milordi, ¿no? Hablaban italiano, de ahí lo de milordi, porque era la lengua franca era el italiano en ese momento, para esas tierras orientales del imperio, no era el inglés. Y les llamaban milordi. Y estos primeros, pues empezaron, los primeros que llegaron en serio, por así decirlo, como Choiseul Gouffier, un embajador francés, o su colaborador Fauvel, dejaron grandes obras escritas y fueron grandes
investigadores de la Grecia del momento, nos dejaron mapas, dejaron maquetas, hicieron moldes de las esculturas, descubrieron lugares arqueológicos, dejaron una gran obra. Joachim Goffier, por ejemplo, hizo el primer gran libro ilustrado que se llamaba Le Voyage Pintoresque de la Grèce, un libro que empezó a hacer en un viaje que se hizo a los 24 años al Peloponeso, y llevó consigo pintores y dibujantes, y es el gran libro enciclopédico, en el espíritu de la enciclopedia de la Ilustración, que mostraba por primera vez descripciones de los puertos, de las ciudades, de las vestimentas, de las costumbres, etcétera, de cómo era Oriente, ¿no? De cómo era el gran libro que les hizo ver realmente a los ilustrados del momento cómo era Oriente. Y de ahí surgió una tradición de hacer este tipo de viajes pintorescos que llamaban, en el que eruditos, a veces diplomáticos, también aprovechaban su condición de diplomáticos para viajar con salvoconductos, con firmanes del sultán y hacerse todo este tipo de investigaciones. Pero también aquí hay un claroscuro, y es que estos personajes se convirtieron también en los primeros expoliadores y depredadores del momento, y hay que leerlo en esa clave que a la vez eran los... Se consideraban... Lo curioso de todo esto, personajes como podía ser el propio Lord Elgin, que fue el que expolió los mármoles del Partenón en esa época, todos los mármoles que están en el Museo Británico, que acabaron en el Museo Británico, antes estaban en su casa de Escocia, ¿no? Pero todos estos personajes, no tanto Lord Elgin, pero sí Joachim Goffier o Fauvel, eran grandes estudiosos. A eso hay que reconocérselo, y dejaron una gran obra, pero a la vez estaban expuestos a la tentación de quedarse con esos vestigios, de quedarse con monedas, con cerámicas, con inscripciones, con cosas, y sobre todo tenían la sensación de que se consideraban, y esto es un punto importante, que se consideraban fideicomisarios de esa herencia que para ellos les era debida porque venía de toda su herencia grecorromana y no era de los turcos, ¿entiendes? Y estaban en manos de los turcos. Entonces ellos se sentían como con un extraño derecho de herencia sobre esas posesiones de los antiguos grecos y romanos, que los turcos no valoraban especialmente. Esa era su visión. Y en esa contradicción, en ese claroscuro, pues se formaron todas las colecciones que formarán los grandes museos que se inauguren en la época, empezando por el British Museum, o empezando por el Louvre, que compite con él, o por la Gliptoteca de Múnich, que abre Luis de Baviera, ¿no? Y por estos grandes museos de Occidente que se nutren de las excavaciones, fraudulentas o no, que organizan estos primeros viajeros y periejetas. Y allí empieza también, con los ingleses sobre todo, empieza también el movimiento estético que se llama el Greek Revival, el revival griego, ¿no? El revivir esa Grecia, los estilos arquitectónicos. Se vinculaba a la idea del republicanismo, a la idea de oponerse a las estéticas imperiales de los imperios anteriores de Occidente, y una cosa nueva, etcétera, y ese estilo de copiar los estándares de arquitectura griega, que hará que se llene el neoclasicismo de todas partes de templos a la griega, nuestras academias, por ejemplo, los propios museos, el propio Museo Británico, etcétera. Estos estilos copian todos los monumentos, van a dibujarlos, etcétera. Es fruto también de esos periejetas y de esos primeros viajeros de principios del siglo XIX. En concreto, la primera década del siglo XIX es muy profusa en todo este tipo de viajeros. Y bueno, a mí me gustaría contar muchas más cosas, pero me parece prudente dejarlo ya, sobre todo teniendo en cuenta que mañana, para quien lo desee, tendremos ocasión con Pep Campillo de hablar de mi periégesis particular, que ha dado como fruto, entre otras muchas cosas, un atlas mitológico de Grecia, que se reedita ahora y que acabamos de presentar hace 3 días en Barcelona por vez primera. Ahora en primavera lo presentaremos en distintos sitios. Mañana haremos un diálogo sobre todo este recorrido que me llevó a mí a trabajar más de 6 años y más de 100.000 kilómetros recorridos por toda Grecia tras las huellas de los antiguos mitos, llevando no solo a Pausanias y a Estrabón, como hacían ellos, sino a más de 100 autores de la antigüedad, que ahora tenemos acceso a todas esas fuentes que ellos no tenían.
Y con todas estas herramientas, pues un libro que reúne el aspecto fotográfico, por eso lo llamamos, es también un viaje pintoresco en ese sentido de que hablábamos, romántico también en ese sentido, tiene el romanticismo de aunar las fuentes antiguas, los fragmentos en los que se conserva la memoria de esos lugares, aunarlos a la imagen para producir un efecto paralelo. Y también es una obra arqueológica y una obra literaria, etcétera. Entonces, bueno, mañana tendremos ocasión de hablar de todo esto y les deseo que, bueno, si tienen ocasión de asistir, pues creo que será una continuación muy bonita para esto que hoy no podemos ya desarrollar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas